Bueno, vamos a comenzar o retomar el tema de detección cuando la señal pasa, cualquiera de las señales que trabajamos en la unidad uno pasa por un canal llamado AWGN. Básicamente hasta ahora hemos ido como evolucionando a través de ejercicios hasta que llegamos, bueno, no, vamos a hacer algo, vamos a tratar de definir de una manera como un poco más rigurosa el, el receptor óptimo. ¿Ok? Y bueno, primero lo hicimos para un caso polar, en donde tenemos dos pulsos equivalentes a símbolo uno y símbolo 2. Aquí lo llamamos P1 y P0. Y originalmente tratamos el caso polar y obtuvimos el receptor óptimo con mucha sorpresa. Descubrimos que la respuesta impulsiva del filtro tiene la forma del pulso que se está transmitiendo en esa transmisión polar y solamente que hay que girarla y desplazarla porque estamos empeñados en que la salida que hemos venido llamando Y, que la salida sea máxima en Y de T0, mejor dicho, la salida no, la relación Y de T0 sobre sigma. Entonces eso obliga a la respuesta impulsiva a moverla hasta alinearla, pues porque voltearla, ¿por qué? Porque la convolución la va a volver a voltear. Para hacer la convolución hay que voltearlo otra vez y entonces uno consigue un matching perfecto de las formas del pulso y entonces en ese momento va a haber una máxima amplitud de la salida, ¿ok? En cuanto a lo que es la señal. Después dijimos, oye, no, pero por ejemplo, ¿qué hago con Oca? Porque ese no es polar. Oye, es cierto. Entonces vamos a ampliar y generamos dos símbolos, uno que llamamos P1, esto está en frecuencia, y este sería lo que nosotros llamamos S2, que va a estar reflejado como el pulso asociado al cero lógico. Entonces se hizo la deducción, ¿verdad?, del receptor óptimo que en vez de, como tiene que atender a dos formas diferentes, oye, ¿y a cuál me parezco? Y resulta que conviene que se parezca a algo como que entre los dos, ¿no? Y aparece que efectivamente hay que alinear la respuesta impulsiva con esta diferencia. Realmente por ahí hay un 2 que falta, es la resta de esto entre 2. Pero lo más importante es que el teorema que hemos venido usando nos permitió encontrar la expresión general de la probabilidad de error en función de los pulsos en la forma de tiempo, que generalmente es más sencilla que la forma en frecuencia. Entonces, encontramos finalmente una expresión global que se puede aplicar, ojo, cuando el filtro es adaptado, cuando el filtro óptimo es adaptado. Esto significa que estamos con un ruido blanco gaussiano de media cero y estamos usando obligado el receptor óptimo. Si no, nada de esto que está usted viendo aquí aplica, nada. Entonces, encontramos una forma rapidísima de determinar el valor de la probabilidad de error sin tener que agarrar la señal, pasarla por el sistema, igualar el ruido, sino que tenemos una fórmula compacta, pero que no se puede usar siempre. Y apareció un factor de correlación que nos viene como anillo del dedo, porque nosotros en el simulador estamos aprendiendo a determinar la relación entre pares de símbolos. Hemos descubierto que hay símbolos polares, hemos descubierto que hay símbolos ortogonales, hemos descubierto que hay símbolos proporcionales. Todos estos análisis son por pareja y provienen de este análisis inicial, pero que después vamos a poder usar en los casos M-arios. ¿Ok? Bueno, entonces aparece ese factor de correlación que me permite ver qué tanto se parecen los pulsos. Y como está normalizado, porque está dividido entre la raíz del producto de las energías individuales de los pulsos, entonces eso va a tener valores que van a tomar el rango va a estar entre -1 y 1. ¿Ok? Entonces, oye, bueno, está bien, no es tan difícil. Y concluimos que cuando lambda es cero, la probabilidad de error resulta ser igual a esto, que ya habíamos visto esa fórmula en algún lado. Cuando lambda es -1, el factor de correlación es -1, que eso corresponde a, cuando el factor de correlación es -1, se llama que las señales son antípodas, que es lo que nosotros llamamos polares, que no tiene que ser una el negativo de la otra, no pueden ser, tienen que ser de polaridad opuesta, pero magnitudes distintas, no hay problema. Y aquí aparece por primera vez, bueno, por primera, lo hemos visto varias veces, pero por primera vez empieza a asomarse la, la convicción de que
Que los pulsos sean polares es lo mejor, pareciera ser, y lo demostramos de hecho con PRK, en donde comparábamos con otros sistemas que tenían símbolos ortogonales o símbolos proporcionales, y el ganador era PRK. Y de hecho, con eso arrancamos las modulaciones M-áreas. Dijimos, bueno, ya dado que la modulación de fase es tan buena en binario, vamos a poner cuaternario. Y se inventó QPSK, que hoy todavía se sigue usando. Si no, pregúntenle a Kevin. Pero lo importante es que este argumento es más grande que este. Por lo tanto, esta probabilidad es más baja que esta. Y eso es lo que queremos, que la probabilidad de error sea chiquitita, lo mínimo posible. Y esto sería cuando las señales son, los símbolos son proporcionales, como por ejemplo S2 y de la misma polaridad, ¿no? S2, porque también podríamos decir que el caso polar, en un caso, por ejemplo, S2 es igual a menos 5 S1. Eso está bien. En este caso es proporcionalidad, que es el peor de los tres casos. ¿Ok? Y que no puse una fórmula, pero dentro de un ratico vamos a tener una fórmula como para este análisis. Ahí quedamos. ¿Ok? Antes de seguir avanzando, para poderles mostrar hoy cómo calculamos la probabilidad de error para los casos M-arios, vamos a hacer este ejercicio que es bastante simpático, ¿no? Es así, se ve así muy sencillito, pero tiene trabajito, porque hay que haber estudiado para poder entenderlo. ¿Ok? Se tienen 4 sistemas binarios equiprobables pasabanda. ¿Ok? En cada caso, las señales pasan por el mismo canal AWGN. ¿Ok? Y son detectadas con su respectivo receptor Gram-Schmidt, aunque aquí hay una diferencia. Aquí agregué a última hora un caso subóptimo, ¿verdad? Porque el Gram-Schmidt es el receptor óptimo. Puse un subóptimo que ni siquiera sabemos cómo es. Lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Pero al decir subóptimo ya sabemos que es peor, ¿no? Entonces, fíjense, el sistema A tiene la característica de que es un OK y conozco el voltaje pico. El voltaje pico de una señal que está prendida a la mitad del tiempo implica que la potencia es la amplitud al cuadrado sobre 4, porque en una sinusoide normal tenemos amplitud al cuadrado sobre 2. Aquí es amplitud al cuadrado sobre 4 y eso nos da 2 vatios. Que eso más adelante lo vamos a ver. Y me dan la tasa de transmisión, 20 bits por segundo. Entonces ya aquí yo lo estoy analizando acá abajo y fíjense que digo de dónde saco este 2 vatios y entonces la energía es la potencia por T-bit. T-bit es el inverso de F-bit y me da 0.1 joule. Ese es el sistema 1. ¿Okay? Luego tenemos el sistema B, que es también un OK, que también se recibe con el receptor óptimo, y la potencia es de 4 vatios, o sea, es el doble del anterior. Y la velocidad es más baja. Entonces, de todas, cuando yo calculo la energía para el sistema B, fíjense que me da 0.8 joule. O sea que el sistema B tiene más energía que el otro. Déjenme un momentico que tengo que, bueno, no importa, después lo borro. Después tenemos el sistema C, que es un OK, que tiene las mismas características del sistema 1, pero es recibido con el receptor subóptimo. Y ya yo sé, mira, no sé, comparado con el sistema A, seguro que va a ser peor. De tal manera que terminamos con el campeón, que es PRK, que vamos a ver cuánto vale su potencia. Me están advirtiendo que el valor pico es de 2 voltios. Y como la sinusoide de un PRK siempre tiene la misma amplitud, la potencia es a cuadrado medios. Sería 4 entre 2, 2. Eso es lo que está calculado aquí, ¿no? Y me da 2 vatios, me olvido, pone aquí 2 vatios. Y la tasa de transmisión o F-bit es también 20, lo que me vuelve a dar esta misma energía de 0.1 joule. ¿Okay? Muy bien, cuando llevamos eso a unas gráficas de probabilidad de error, que ya les dije que el eje de las ordenadas es semilogarítmico y el eje de las abscisas es 10 log de sobre eta, o sea, es una cantidad en decibeles. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la energía. Ya sabemos que 3 sistemas tienen la misma energía. ¿Okay? Eso ya nos va indicando que tiene que ver con estos puntos moraditos. Pero les advierto que no es que este valor aquí del eje 10 log de sobre eta es
0.1. No, 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 no. Hay que tomar el 0.1, meterlo aquí, dividirlo entre valor de eta, que no aparece por ningún lado en este ejercicio, ¿verdad? Porque es un ejercicio como genérico, sacarle el logaritmo y multiplicarlo por 10. Entonces, no sé, me da 5 de B, lo que sea, porque no sé cuánto vale. ¿Ok? Bueno, lo importante es que tenemos tres puntos con una energía y un punto con una energía diferente. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a trabajar con tratar de identificar cuál es cuál, ¿no? Bueno, para comenzar, yo apuesto a que el amarillo es PRK, porque ya demostramos que gracias a la polaridad, el PRK es el que genera la mayor distancia mínima para la misma energía. Entonces, obviamente el de la curva más baja tiene que ser PRK, porque para la misma energía me provee una menor probabilidad de errores. Esto va bajando para acá. Esto es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10, qué sé yo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya estamos entendiendo que PRK es la curva amarilla. También sabemos que OCA es peor. Entonces uno dice, oye, ¿será esta o será esta? Bueno, muy claro. Obviamente el que tiene el receptor Gran Smith, ¿verdad? Tiene que tener una menor probabilidad de error que este. O sea que claramente el azul es un OK con receptor óptimo. Y finalmente el rojo es el peor y efectivamente me da para un mismo valor de E sobre eta la mayor probabilidad de error. Aquí, digamos, el límite sería 1. No hay un valor de probabilidad mayor que 1. Entonces, ya tenemos bastante claro, pero me olvidé de la pelotica verde, casi no la he mencionado. Bueno, porque fíjense que corresponde al sistema C. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre una curva con este receptor Gran Smith, pero con otra energía. Fíjense que aquí es 4 vatios y da una energía distinta, ¿no? Da 0.8 joules, que está a la derecha. que Esta curva de abscisas, perdón, el eje de las abscisas crece a la derecha. Total que ya esto me permite a mí estudiar la situación y, digamos, tomar decisiones específicas, ¿no? De qué puedo hacer. Pero además me permite insistir en algo. Si usted quiere tener la misma probabilidad de error, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que PRK va a necesitar menos E sobre eta que OK óptimo que OK subóptimo. Entonces, miren la cantidad de E sobre eta. Subir E sobre eta, dado que no podemos manipular el canal, implica o aumentar la potencia o bajar la velocidad de transmisión. Y esas son dos cosas negativas, pues, ¿no? Mm, Mientras baja la potencia, tienes peor recepción, las baterías te duran menos, etcétera, ¿no? Y bueno, ni hablar de cuando te quieren bajar la tasa de transmisión. Entonces, este ejemplito es para que, digamos, se vayan acostumbrando, estamos todavía estacionados en binario. Entonces, alguien plantea este problema. Bicho, ¿cómo resolveré yo este problema? Bueno, la idea es que tengo una señal banda base, en este caso, y es cuaternaria. Y ahí empiezo a tener problemas porque yo no he deducido nada para los casos M-arios, ¿no? Pero sí sé que efectivamente yo puedo plantear un receptor Gran Smith para este caso que implique pasar cada vez que llega un símbolo aquí, cualquiera, sucio, ¿no? Pasa por las dos ramas. Y eso genera la salida cuando aquí hay una forma de onda, cuando llego a T0, a pellizco y tengo T1, y aquí hay otra forma de onda, y cuando llego a T0, pellizco y eso me da Y2 de T0. Entonces, yo tengo traigo la idea de que efectivamente yo he detectado que esto que está aquí, nada más y nada menos que lo que hace es el producto escalar de lo que está entrando con la base U1. Entonces, por ejemplo, si aquí no hay ruido ahorita, si aquí entra el símbolo 1 y usted lo pasa por este sistema, ¿verdad? Aunque nosotros hicimos un problema detallado, no hace falta, porque uno sabe que lo que va a tener aquí en la salida, en Y1, cuando pellizque la señal, es la proyección de ese símbolo sobre U1. Por ejemplo, en este caso, la proyección sobre U1 da 0.2 y la proyección sobre U2 da 0, porque la coordenada de ese 1 es, como lo pongo aquí, 0.20.
Entonces voy a llamarles la atención muy fuertemente porque quiero decirles que en este punto ya no hay constelación, no existe constelación. Pero como uno tiene la constelación a la entrada del receptor, la tengo aquí, yo sé que lo que hace este sistema, aunque aquí ya no haya constelación, él como que echa un ojito aquí y mira la proyección de ese símbolo sobre USU 1. Y aquí abajo miran la proyección de ese símbolo sobre USU 2. De tal manera que para este ejercicio nosotros vamos a tener todos estos valores siendo la primera siempre Y1 y la segunda siempre siendo Y2. Observamos que Y1 nada más puede tomar dos valores, 0 y 0.2. Y observamos que la componente en U2 puede tomar valores de 0, 0.1 y 0.2. ¿Ok? Ajá, ¿y para qué sirve eso? Bueno, porque recuerden que yo estoy parada aquí en esta unidad tratando de calcular la probabilidad de error. Y uno dice, wow, imagínense esta situación. Llega un símbolo cualquiera, más ruido. Oh my God. Y entonces el símbolo no va a estar aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Va a quedar aquí, gracias al ruido, por ejemplo. Entonces, cuando esto pasa, ¿verdad? Por el sistema que les acabo de decir, que lo que hace es mirar la proyección de ese símbolo sobre U1 y U2, en Y1 usted va a tener este valor y en Y2 usted va a tener este valor, que no son ni 0.1 ni 0, es una cosa intermedia, o sea. Y entonces uno dice, mi madre, ¿cómo adivino yo, o mejor dicho, cómo estimo yo con alguna solidez que el símbolo que llegó es uno determinado? Para eso tenemos que definir umbrales. Por ejemplo, está clarísimo que si yo pongo un umbral en 0.1, si lo que me llega está aquí, ¿verdad? Yo digo, ah, no, vale, ser ese 1 por la cercanía. Pero si lo que me llega está aquí, yo digo, ah, caray, ya va, podía ser ese 2 o ese 3. Y por eso entonces tengo que establecer otros umbrales en este lado. De manera que, por ejemplo, si hay un símbolo que llega aquí, para empezar, ¿verdad? Yo podría pensar que eh, tiene que ver con ese 1, pero el problema es que tiene una componente U2 que pasa el umbral, ¿no? Si no, podría tener problemas en la detección. Bueno, lo cierto es que una vez que el receptor va definiendo, ah, no, mira, este es ese 1, ah, no, mira, este es ese 4, puros estimados porque está sucia la señal. Entonces uno hace lo mejor que puede. Si el ruido es grande, a veces se pierde la transmisión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Simple TV, con el sistema que antes era DirecTV? Que si empieza a tener un nivel de ruido muy alto, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se tumba la señal porque hay demasiados errores y eso es inadmisible. Pues como control de calidad, eso hay que bajar la señal, apagarla. ¿Ok? Entonces, oye, esto se ve súper complicado. ¿Cómo abordamos este ejercicio de otra manera? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Nosotros llegamos hasta aquí, fíjense que vamos haciendo check en todo lo que hemos visto y ahora vamos a calcular P en función de la distancia mínima que tanto trabajamos en la unidad 1 y en el simulador. ¿Cuánto vale tu DIMIN y el tuyo? Ah, tú ganaste. Pero ahora vamos a usarlo con más seriedad y sumergiendo esto en el cálculo de la probabilidad de error. ¿Ok? Cuando hayamos aprendido que hay formas razonables de calcular digamos, el aporte que tiene un símbolo en el cálculo global de la P, vamos a plantear lo que se llama la cota superior de la probabilidad de error. Y finalmente, vamos a tener un procedimiento razonable para encontrar P sin tener que hacer una locura, porque imagínense todo lo que nos costó hacer algo binario, ¿no? Para poder llegar a un valor de probabilidad de error. Y lo logramos, conseguimos un valor de probabilidad de error que depende del factor de correlación, pero no solo sirve para binario. Entonces imagínense, ya para empezar binario que prácticamente no se usa. Entonces, pero me sirve de base para que ustedes entiendan todo lo que les voy a decir ahora. Ok, entonces, bueno, y después cuando ya estemos tranquilos porque sabemos manejar
la probabilidad de error de casos gemearios, de cualquier orden, alto, por alto que sea. Entonces, vamos a terminar esta clase con la detección subóptima, específicamente de los casos binarios o KIFSK. En la vida real y en el tema de transmisión binaria, yo en la clase se los recordé, que hay formas de evitar el sincronismo para la detección, es decir, porque eso es caro, un detector síncrono es caro. Entonces, hay forma de saltárselo y voy a abordarlo solo para el caso binario, ¿verdad? Porque es muy complicado el análisis, como se van a dar cuenta. No nos da tiempo, ¿no? En un semestre de dar tanta cosa. Sobre todo cuando tuvimos que agregar OFDM y espectro disperso. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo una propuesta para el cálculo de la probabilidad de error. Estadísticamente hablando, si hay dos símbolos, hay un error cuando usted transmitió, ya, perdón, cuando usted transmitió este símbolo y por obra y gracia del canal, la pelotica cayó como por aquí y se dijo, ah, no, ese es el símbolo uno. Entonces, hay un error cuando ese uno se convierte en ese 2 o ese 2 se convierte en ese uno y ese O en un excluyente. Porque si usted si pasa una cosa, no pasa la otra. Y por eso sumamos esas probabilidades de error. Entonces, en forma sintética, y este, por cierto, estos puntos 5 son la probabilidad de cada símbolo, ¿no? O sea, la probabilidad de que ese uno se convierta en ese 2 tiene un nombre, pero eso pasa si es que ese uno fue el transmitido. Y eso ocurre la mitad de las veces aproximadamente. Muy bien, entonces de manera breve lo escribo así. Punto 5, probabilidad de que ese uno se convierta en ese 2 o ese 2 se convierta en ese uno, que son excluyentes. Muy bien, entonces voy a proponer algo que se me ocurre. Nosotros habíamos dicho y lo palpamos muy de cerca que la probabilidad de error tenía relación con esto que está aquí, y de T0 sobre sigma. Esto es un cero, hipotéticamente. Ok, ok, y de T0 sobre sigma. Déjame cerrar esto aquí. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros sabemos qué le pasa al ruido cuando pasa por un receptor Gram-Schmidt. Vamos a seguir trabajando con el receptor Gram-Schmidt. ¿Y qué le pasa? Nada, que no importa si hay 600 bases, U1, U2 hasta U600, todas las ramas tienen la misma salida del ruido. El ruido es filtrado al pasar por los diferentes ramas del receptor Smith y a la salida la potencia da eta medio, o lo que es lo mismo, sigma da raíz de eta medio. ¿Ok? ¿Ok? Y esto es en cuanto al ruido. Y la señal, fíjense que yo tengo como un rango para no equivocarme, que es justamente de min entre 2. Entonces, digamos, se genera una propuesta que dice, oye, vamos a hacer algo. Vamos a asociar la probabilidad de que un símbolo se convierta en otro con, en vez de Q de Y de T0 sobre sigma, lo vamos a poner aquí de min medio entre raíz de eta medio. ¿Qué resulta ser esto? Esto es lo mismo que esto, de min entre raíz de 2 eta. Esa es la propuesta. Pero entonces vamos a ver si funciona. Vamos a probarlo con casos que conocemos cuánto da. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que tengo aquí es un caso polar. Luego tengo un caso tipo OK o retorno a cero o no retorno a cero unipolar. Y este es un caso raro. Podría ser un ASK, por ejemplo, que cambia la amplitud, pero no la fase. Muy bien. Entonces, bueno, rápidamente nosotros sabemos que aquí la energía da las distancias radiales al cuadrado por un medio, más esta distancia radial por un medio da A cuadrado. Y de min da 2A. Muy bien. Luego, nosotros aquí tenemos que la distancia mínima es esta y perdón, la energía sería A cuadrado por un medio más 0 al cuadrado por un medio, que no colabora, entonces queda A cuadrado medio. Entonces estamos haciendo todo esto para poner en principio las expresiones en función de la distancia mínima, pero después vamos a llegar a fórmulas que dependen de la energía, que es algo más universal. Entonces, cuando lo hacemos aquí, estoy diciendo que la probabilidad de que ese uno se convierta en ese 2
es de min, pero ya va, de min es 2a, pero ya va, a es igual a raíz de e, y metiendo todo eso en esta fórmula y con estas convicciones, encontramos este resultado. Oh, sorpresa. Eso es lo mismo que ya habíamos encontrado. Para los casos polares binarios con receptor óptimo, la probabilidad de error da Q de la raíz de 2e sobre eta. Y esto, algo similar ocurre aquí. Esto sería, por ejemplo, un retorno a cero unipolar, no retorno a cero unipolar, o K, y hacemos lo mismo. ¿Cuánto vale de min? Vale a medio, perdón, vale a. Y la ponemos, a es igual a raíz de 2e. Entonces, poniendo eso dentro de la fórmula que está planteada acá, ¿verdad? Ponemos de min como a, pero después la ponemos en función de e y encontramos este resultado. No me voy a poner a detallar, créanme que eso da así. Y, mira, ya eso también lo habíamos obtenido. ¡Qué maravilla! Y solamente me queda este, que es el más complicado, que en verdad nunca habíamos encontrado una relación, pero que ahora sí podemos aplicar el resultado de, le voy a poner esta fórmula aquí, el factor de correlación, pueden aplicarlo para aquel caso, ¿no? Lambda no da ni 0 ni 1, ni menos 1, y entonces usted tiene que encontrar esta fórmula. Observen, obvio que este es mejor que este, obvio. Y este, bueno, mira, te tengo malas noticias, porque tú aquí tenías eso sobre eta, ¿verdad? Pero si tú le restas algo, ¿verdad? Vamos a tener problemas, ¿no? Porque este A y este B son positivos. Entonces, vamos a tener problemas porque este coeficiente, esto que está aquí adentro, el argumento va a bajar, con lo que la probabilidad de error va a subir. O sea que en orden de bueno a malo, o de mejor a peor, es así. Polar, ortogonal, proporcional. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que no se nos puede olvidar y que yo en las tareas y en el proyecto insisto mucho en eso porque uno tiene que aprender a diseñar adecuadamente un sistema de comunicaciones y tiene que tener criterios para hacerlo. Hasta ahora hemos abundado mucho, insistí mucho, incluso en la tarea uno lo hice con fuerza, de manera especial, en, por ejemplo, la ocupación espectral, que nos dio dolor de cabeza determinar las DEPs, ¿no? Y no solamente, porque ya yo sabía que la DEP era infinita, o sea, tenía ocupación infinita, pero buscando el ancho de banda práctico. Uno. Segundo, encontramos una conexión entre los pulsos estrechos y un mayor ancho de banda. Bueno, por supuesto, mientras tanto, también trabajamos con la constelación, con la energía, determinar de la constelación energía, distancia mínima, potencia, etcétera. Y digamos, eso se lo tenemos elaborado. Pero en esta unidad nosotros estamos determinando de manera muy fuerte la probabilidad de error. Pero tratamos de atarla a algo que ya vimos, que es la distancia mínima entre símbolos. Esto se ve muy lindo y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un caso con M que no sea 2, ¿no? Que no sea binario? Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Lo que usted va a tener que hacer, y aquí le vamos a presentar lo que se conoce como la cota superior de la probabilidad de error, ya les explico por qué se llama así, se basa en tomar en cuenta, ya va que perdí el puntero, en tomar, y entonces, ya va, espérense un momentico. Ok. Es hacer el análisis, este famoso de que la probabilidad de que un símbolo se convierta en otro, ¿verdad? Pero para cada uno de los símbolos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con este. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que A se convierta en B? Bueno, la probabilidad de que A se convierta en B tiene que ver con esa distancia de ese segmento que acabo de dibujar. Ok, esto es un QPSK. Bien. Pero A también se puede equivocar con este, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Se puede equivocar por este, entonces también lo tengo que considerar, que es la probabilidad de que A se convierta en B y que A se convierta en D. Y ahora me pregunto, ¿y este por qué no lo consideramos? Bueno, realmente, aparte de que esa distancia obviamente es más grande,
Resulta que cuando uno ve las intersecciones, por ejemplo, para separar ADD, usted pone un umbral aquí. Y para separar los que están en estos cuadrantes, vamos a llamarlo, usted hace un umbral aquí. Entonces, fíjense que C aparece dos veces. O sea, el símbolo C, ¿verdad? Pertenece a esto como B y pertenece a esto en lo relativo a, en lo relativo a D. Entonces, está como repetido y es em, como tomar en cuenta un caso más veces. Entonces, uno lo que hace es podar y por eso esto que estamos haciendo se llama cota superior, ¿ok? Porque, digamos, si no, te va a dar una probabilidad de error más grande, porque estás considerando para un símbolo más veces su ocurrencia. ¿Ok? Muy bien, entonces ya terminamos con A y tenemos dos términos. Esta distancia la borran, ¿ok? Y eso lo van a hacer ustedes, por ejemplo, en los exámenes, en el proyecto, etcétera. Pasamos ahora a B. Bueno, B tiene a este vecino y a este vecino, y esos son los que vamos a tomar. Ya sabemos que no vamos a tomar las distancias más largas, que es BD. Luego pasamos a C y pasa lo mismo. Bueno, no voy a repetir todo, pero claramente cada símbolo está generando dos chances de error. Entonces, esta probabilidad la voy a asociar a esta expresión matemática. Por ejemplo, la probabilidad de que el símbolo A se convierta en D va a estar asociado a esta distancia. Si yo en algún momento tuviera que calcular, o sea, tendría que poner esa distancia aquí arriba. Si yo tuviera que calcular la probabilidad de que A se convierta en C, porque me dice, no, 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 tienes que ponerla, ponla. Bueno, la probabilidad de que A se convierta en C depende de una distancia que es otra y es más grande, que por cierto es la que vamos a podar. Entonces, bueno, si en cada uno de estos nosotros vamos sustituyendo esta fórmula, vamos a encontrar el total, que es la probabilidad de error, que es lo que estamos intentando tener. Pero, ojo, en este caso, por suerte, ocurre una simplificación y es que hay un solo de min. O sea, esta distancia es igual a esta distancia, es igual a esta distancia, es igual a esta distancia. Por lo tanto, todas estas probabilidades van a estar asociadas a un elemento, a uno. Por ejemplo, esto va a dar Q de min entre raíz de 2 eta. Y este también, porque el de min es el mismo. Y este también. Y así sucesivamente. Con lo cual, nosotros vamos a tener para cada símbolo dos posibilidades y como son cuatro símbolos, vamos a tener 8 posibilidades. Pero obvio, se nos ha olvidado calcular, multiplicar por la probabilidad de cada símbolo, que es un cuarto. Como son equiprobables y hay cuatro símbolos, hay que poner un cuarto. Entonces tengo 8 por el número de chances totales que hay de que un símbolo se convierta en otro, un cuarto, que es la probabilidad de que cada símbolo aparezca, y encontramos este resultado final. ¿Ok? Bueno, aquí está mejor porque ya está simplificado, ¿no? Quitamos el 2, yo pongo a veces los intermedios para que vean de dónde salen las cosas, ¿no? Y efectivamente, nosotros podemos darnos cuenta que, por cierto, una curiosidad, ¿no? Aquí, realmente la fórmula no es esta, es esta, ¿no? Fíjense que aquí se está elevado al cuadrado. Y esto también, al elevarse al cuadrado, la raíz desaparece. Eso no es un capricho, es porque nosotros vamos a obligarnos siempre a poner todo en función de E. Entonces tenemos que calcular la energía promedio, eso lo vamos a hacer mejor en el otro ejercicio, con más detalle, que ya vamos a ver 16 cuam. Y entonces ustedes van a ver una metodología que los va a conducir siempre a calcular todo en función de E sobre eta. Y eso parte de conectar E con de. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya encontramos la probabilidad de error de un caso cuaternario, específicamente podría ser QPSK, pero las condiciones son las siguientes. En el canal solo hay ruido y dicho ruido es blanco gaussiano de media cero. Y además de que el canal tiene que satisfacer esa condición, el receptor tiene que ser el óptimo. Si no, esa fórmula es totalmente falsa. Bueno, pero ya por lo menos tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, aquí nos encontramos con ya sabemos que es campeona a esta altura del partido, la modulación en amplitud y fase, que tiene una simetría cartesiana,
Y que entonces, bueno, lo que pasa es que no quería pintar tantas cosas aquí para no ensuciar, pero digamos que este es el cero y este es el cero. No, no voy a pintar más para no enredar la cosa. Ok, entonces aquí efectivamente el cero cero estaría por aquí y eso que está allí es el gráfico de constelación de una señal 16, Juan. Entonces vamos a aplicar la misma receta, ¿ok? Para cada símbolo. Es súper aburrido, pero por suerte tenemos simetría. Fíjense que como les dije, este es el primer cuadrante y estos símbolos tienen un comportamiento similar a este y a su vez a este y a este. Entonces, vamos a preocuparnos por analizar los puntos del primer cuadrante y después vemos, ah, no, mira, pero este es igualito. Por ejemplo, estudiamos los cuatro símbolos encerrados en rojo primero, que son los más lejanos. ¿Ok? ¿Cuántos vecinos peligrosos, vamos a llamarlo así, tiene uno de esos puntos? Vamos a agarrar este, por ejemplo. Bueno, mira, ese símbolo se puede convertir en este o en este solamente porque este está muy lejos. Entonces, realmente voy a tener solo dos Qs, dos Qs. Ah, no, pero espérate, porque es que este y este se comportan igualito. Ah, no, entonces por favor multiplícame eso por 4. ¿Ok? Pero cada uno de esos símbolos tiene probabilidad sobre 16. Ah, ok, por eso sale el 1 sobre 16. Y ahora, ¿de dónde sale esto? Bueno, fíjense que yo he definido esto de una manera muy peculiar y es que las componentes en uso 1 pueden tener los siguientes valores: 3A, A menos A y menos 3A, igual que la componente uso 2. Entonces, por ejemplo, las coordenadas de este sería 3A en uso 1 y A en uso 2. Entonces, uno tiene que darse cuenta que esta distancia es 2A y por eso aquí aparece 4A al cuadrado, porque es D al cuadrado. Porque acuérdense que pusimos la fórmula distinta, en vez de poner de min entre raíz de 2 eta, pusimos raíz de min al cuadrado entre 2 eta. Es lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces muy bien, ya hemos conseguido la probabilidad de error donde los culpables son los que están en las esquinas. ¿Ok? Y después vamos a tener que pasarlos en función de la energía, pero eso lo dejamos de último. Ahora vienen los cuatro símbolos encerrados en azul. Los cuatro símbolos encerrados en azul, en la cajita azul, tienen cuántos vecinos. Vamos a ver, fíjense, tiene este, no, ya va, déjame borrar este para no enredar. Por ejemplo, estoy analizando este, ¿no? Tiene este, tiene este y tiene este. O sea, ese símbolo tiene cuatro chances y por eso le corresponden cuatro Qs. ¿Ok? Ahora bien, aparte de que eso es cierto, ah, pero es que este también, ah, pero es que este también. Tienen exactamente todos cuatro símbolos vecinos que tomar en cuenta y por eso aparece este 4. Y por supuesto, cada uno de esos símbolos tienen una probabilidad de existir de un 16. Y por eso no se puede olvidar. Bien, ya tenemos analizados los símbolos que están aquí. Solo nos queda por analizar los que no están identificados de alguna manera específica, pero nos damos cuenta que tienen un comportamiento similar. Por ejemplo, vamos a agarrar este. Fíjense cuántos símbolos vecinos peligrosos tiene. Uno, dos y tres. Ok, entonces eso genera un 3Q. Bien. Ah, pero ya va. Los otros símbolos son igualitos. Por ejemplo, vamos a agarrar este. Este tiene uno, 2 y 3. ¿Ok? Ah, ¿y cuántos son en total esos raros que no están marcados allí? Son 8. Entonces son 8 y cada uno de ellos colabora con 3 Qs y obviamente con su probabilidad de error. Bueno, listo. Nosotros hacemos toda esa suma y juren, juren, juren que eso da 48 o sea, 3. ¿3Q de qué? Bueno, la distancia en todo es 2A elevada al cuadrado, da 4 al cuadrado. Sí, sí, pero eso no me sirve. Tengo que ponerlo en función de la energía. Ah, caramba. Vamos a calcular la energía, que es la distancia radial de cada uno, ¿verdad? Elevada al cuadrado, multiplicada cada una por 1 sobre 16. Realmente lo podemos hacer solo en un cuadrante
y después hacemos la multiplicación por 4 porque obviamente hay una simetría clarísima en cuanto a energía, que es distancia radial. Quiero decir, este símbolo, este símbolo, este símbolo y este símbolo tienen exactamente la misma energía, ¿no? Distinta, por cierto, a este símbolo. Entonces, así como lo juntamos para ver los chances que tienen de equivocarse, pasa lo mismo con el cálculo de la energía. Entonces, para calcular la energía, vamos a suponer que tomamos solamente el primer cuadrante. Entonces, este se llama 3a elevado al cuadrado, es 9a cuadrado. Estoy calculando la energía del que está en la esquina. Y la ordenada es también esto. O sea que esto da 18a cuadrado. 18a cuadrado. Digo, estoy trabajando con la energía, ¿verdad? De, de cada símbolo, que es la distancia radial al cuadrado. La de este tiene componente 3a aquí y 3a aquí. Eso da 9 a cuadrado más 9 a cuadrado. Estamos listos. Ah, bueno, acuérdense que eso le pasa también, no he multiplicado por 1/16, le pasa también a este, a este y a este. O sea que ya usted sabe que usted podría tener perfectamente 4 veces esto y eso ya tendría, ¿cómo que dice? Contabilizado, ya tendría contabilizado la energía de esos símbolos que, por cierto, son los más de mayor energía, ¿no? Por cierto. Entonces, ahora hacemos lo mismo con los más cerquitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ordenada de esta es perdón, A, y la abscisa también. Entonces, A cuadrado más A cuadrado, que es 2A cuadrado, también hay 4 símbolos que tienen esa misma energía, que son los que están en la cajita azul. Y finalmente hay 8 símbolos que también tienen la misma energía. ¿Por qué? Fíjense, este, por ejemplo, este tiene 3a al cuadrado en esta componente U1 y a elevado al cuadrado en la componente U2. O sea que sería 9a cuadrado más a cuadrado. Ese sería el gasto de este, ¿verdad? Y como les dije, bueno, eso pasa 8 veces. Este, este y este, todos tienen la misma energía. Y se le termina sumando a la colaboración energética, perdón, que prestaron estos y estos. Y bueno, se saca la cuentica y se consigue que la energía da finalmente 10 a cuadrado. Esto está genial porque ahora yo despejo a cuadrado en función de la energía y ahora sí obtengo una probabilidad de error útil, cómoda para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hemos encontrado la cota superior de la probabilidad de error para 16 QAM, advirtiendo que esto es válido, ¿verdad? Siempre que la señal haya pasado por un canal AWGN y haya sido recibida por un receptor Gram-Schmidt, que por cierto va a tener 2 ramas también, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que no me he detenido, por ejemplo, a comparar esto con el anterior, porque tengo que abundar un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay más bits involucrados. Cuando usted manda un símbolo QPSK, no, perdón. Cuando usted manda un símbolo QPSK, usted está mandando 2 bits, la información de 2 bits, ¿no? Porque con 2 bits usted puede hacer 4 combinaciones. En cambio aquí, cuando usted envía un símbolo QAM, 16 QAM, usted está tomando, ha tenido que esperar que 4 bits colaboren, porque 2 a la 4 es 16. Entonces, esta probabilidad es una probabilidad de error por símbolo, y como no son iguales, yo no suelo comparar, sino cosas del mismo nivel. Por ejemplo, y lo hicimos cuando yo les di la clase de Meario de 16 PSK, solo modulación de fase, la comparé efectivamente con el caso 16 QAM. Cuando las caracterizamos, pues nosotros vimos
QPSK, después vimos 16 PSK y después vimos 16 QAM. Y entonces, lógicamente, podíamos comparar 16 PSK con 16 QAM y darnos cuenta que efectivamente, en cuanto a reducción del ancho de banda, son iguales porque tienen el mismo M, pero no en cuanto a la distancia mínima. Y por eso esta resultó ganadora. A pesar de que nosotros amamos la modulación de fase, aquí hubo que agregar una modulación de amplitud que funcionó y sigue funcionando a la perfección. Bueno, aquí trato de aplicar lo que aprendimos a hacer aquí para calcular la probabilidad de error, pero aprovecho también de amargarles un poquito la vida poniendo atenuación en el canal. ¿Ok? Si no hubiese atenuación en el canal, yo me paro aquí, como me paré en la que acabo de hacer de la transmisión 16 QAM, y digo, no, no, yo le calculo rápido, profesora, yo le calculo rápido la probabilidad de error, porque este símbolo, mi vecino peligroso es este está muy lejos, y este también. Entonces ese 4 va a tener una Q. Después ese 3, no, espérate, ese 3 va a tener dos vecinos peligrosos. ¿Ok? Y ese uno va a tener un solo vecino peligroso, que es este. ¿Ok? Es decir, que yo puedo ir armando mi probabilidad de error, pero alguien me dice, no, 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 espérate, eso no te sirve, porque esta es la constelación de la señal transmitida, no es la constelación de la señal que está en la puerta del receptor Gram Smith. Tienes que atenuarla. Uy, me dicen que la atenuación es de 30 dB. Traducción. 10 log de Pout entre Pin es menos 30. Si yo escribo 10 log de Pin entre VA, pongo más 30. Y cuando uno pone eso en voltajes, ya yo sé aquí que esta relación indica que la potencia se divide entre 1000, pero el voltaje no, se divide entre raíz de 1000. Entonces, eso implica que el Vout es igual a 0.031 Bin. Obviamente hay una atenuación. Entonces, usted tiene que agarrar cada pelotica de la constelación y multiplicarla por ese valor. Entonces, este punto no es 2, no, 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 es 2 por 0.031. Este punto no es 1, no, es 1 por 0.031. Y ahora sí usted puede perfectamente aplicar lo que les acabo de decir de la probabilidad de error. Bueno, fíjense que aquí hay un Q que tiene una distancia larga. Obviamente esto se corresponde a estos símbolos, ¿verdad? Porque este símbolo, realmente para él, este no es enemigo porque está muy lejos y entonces su enemigo es ese 3. Entonces el símbolo S2 colabora en principio con dos términos, pero lo que se hace es que para cada término se poda. ¿Me explico? A este no. Le dice, no, no, mira, mira. Tú concéntrate en este que es el problemático. Este está muy lejos, no lo tomes. Por supuesto, cuando le toca el caso a ese uno, dice, perdón, perdón, yo lo tengo que comparar con todas las distancias y la que tengo más cerca es esto. Puede ser que esa más cerca sea más larga, pero no importa, es la mía. Entonces, por eso este factor está asociado a la probabilidad de que ese uno se convierta en ese 2. Probabilidad de ocurrencia, un cuarto, porque estamos hablando de un caso cuaternario. Luego, fíjense que en todos los demás, aquí dice 0.031. ¿Por qué? Porque esta distancia, vamos a ponerla aquí, esta distancia es 0.031, esta también, este se puede equivocar con este o con esto, o sea que tiene dos, que sería este que está aquí, tiene dos Qs, ¿ok? Y por supuesto que el símbolo S2 dice, amigo, yo no me voy a preocupar por ti, yo me voy a preocupar es por este. Y por eso la expresión global que se genera es esta. Esta sería, ¿verdad? La correcta, vamos a decir así. Sin embargo, cuando usted tenga argumentos mayores, usted los desprecia. Y decidí ponerles aquí un ejemplo entrando a una tabla arbitraria, porque yo no, aquí no tengo esta. Entonces yo, por ejemplo, me metí en las tablas y busqué cuánto vale Q de 3.5 y me dio 2.32 por 10 a la menos 3. ¿No? Pero si busco Q de 2 veces 3.5, ¿verdad? Entonces me da el resultado 10 a la menos 12, o sea que es despreciable. Entonces esa regla la vamos a seguir siempre. Para cada símbolo, usted determina sus vecinos más cercanos, para cada uno. Eso hay que hacerlo para cada uno.
En el caso de 16 Kuan es un fastidio, lo que nos salva es la simetría de la constelación, pero son 16 símbolos que hay que analizar, ¿ok? Y no olvidar poner el valor de la probabilidad. Esto no se le puede olvidar de ninguna manera. ¿Por qué aquí desapareció? Bueno, realmente porque se sumó uno más 2 son 3, más uno son 4, y 4 por un cuarto dio uno. Por eso es que aquí aparece uno. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es importante que lo comprendan porque va a ser la forma de nosotros poder calcular la probabilidad de error para todos los casos M-arios, donde básicamente solo lo podemos hacer cuando el canal es AWGN y cuando el detector o receptor es el óptimo. ¿Ok? Bueno, lo que nos queda por ver, y con eso vamos a terminar esta clase, es la detección subóptima para dos casos. Vamos a ver muy por encima, pero se van a dar cuenta de lo complicado que es. ¿Cómo puedo detectar de forma no coherente una señal que tiene una modulación de amplitud? Muy fácil, con un detector de envolvente, como se hizo con AM, que fue maravilloso porque efectivamente es el detector más barato del mundo, ¿no? Y en este caso tenemos una modulación de amplitud. No importa que el mensaje sea binario, no importa, pero es una modulación de amplitud. Entonces el receptor completo consta de lo siguiente. Esta es la señal, aquí se le suma el ruido y lo pasamos por un filtro pasabanda. Sabemos que la señal OK tiene una DEP que es un sin cuadrado en la frecuencia de portadora. Vamos a llamarla F sub C de Cardiac. ¿Ok? Y por lo tanto, este filtro debe dejar pasar este lóbulo nada más. El lóbulo principal que yo sé está centrado en FC y este punto se llama FC, FC más F bit, porque esto es binario, y el ancho de banda da efectivamente 2 F bit. Entonces, esa es la clave y después lo que se hace es pasar la señal por un detector de envolvente. Pero ahí es que se nos enreda el problema. ¿Por qué? Imagínense que transmitimos, no, estoy hablando de una OK, o sea que tengo una sinusoide de amplitud A y cero. Vamos a suponer que en este momento me llega A coseno de omega sub ct, es decir, un 1 lógico y yo mando un coseno de portadora. El ruido, el ruido térmico es plano, es decir, tiene densidad espectral entre menos infinito e infinito constante. Bueno, en realidad llega como hasta 500 gigas, digamos, para temperaturas normales y razonables. Pero el filtro pasabanda lo convierte en un ruido pasabanda. Y ese ruido pasabanda, esta es la DEP aquí. Y ese ruido pasabanda se puede caracterizar, oh sorpresa, con una, eso se supone que ustedes lo vieron en la materia anterior, con una componente en fase que acompaña el coseno, que es NI, y una componente en cuadratura que acompaña el seno. Y esto se caracteriza muy bien, por ejemplo, se sabe que esto es gaussiano, de media cero, es decir, se saben las características de NI y NQ. Pero ahora, ahora tengo el ruido más esto. Entonces, para ponerlo otra vez de manera manejable, yo lo que hago es unir todo lo que está acompañando al coseno, que sería A más NI, que es la nueva componente en cuadratura, la elevo al cuadrado y ahora agarro la componente perdón, la componente en fase es esta, disculpe, la componente en fase que se le agregó la A. Y esta es la componente en cuadratura, que es la que acompaña al seno. ¿Y por qué tú estás haciendo eso? Bueno, porque eso es lo que va a hacer el detector de envolvente. Va a tomar la envolvente de lo que está aquí. Ah, ¿verdad? Entonces yo tengo que caracterizar estadísticamente esa envolvente. Y resulta que es súper complicado. Porque cuando viene un cero lógico, esto no existe, y resulta que esto va a tener una distribución de Rayleigh. La raíz cuadrada de NI cuadrado más NQ cuadrado tiene una distribución de Rayleigh porque NI y NQ son gaussianas. ¿Ok? Provienen de un ruido blanco gaussiano y son gaussianas de media cero. Bueno, pero si A ya no es cero, sino que es un valor que es aproximadamente igual a lo que es el voltaje RMS del ruido, entonces la distribución se convierte en una distribución de raíz. Y si A
es más fuerte todavía, por ejemplo, es 5 veces la amplitud. A es igual a 5 veces la desviación estándar, que es el voltaje RMS. Entonces la distribución se convierte en gaussiana. Entonces es un paquete porque cuando yo quiero calcular probabilidades de error, ustedes saben que yo termino integrando la densidad de probabilidades, la FDP, y aquí depende. Entonces es complicado. Entonces, aquí está planteada la probabilidad de error como lo hicimos en toda esta clase, incluso en la anterior, que es la probabilidad de error tal que transmito 1 por la probabilidad de transmitir 1, más la probabilidad de error tal que transmito 0 por la probabilidad de que se transmita un 0. Estas son un medio, hasta ahora es lo único que conozco. Pero esta probabilidad de error yo la puse de una manera más clara porque tengo que entender que esto es binario y que tengo un valor alto, vamos a llamarlo, y un valor nulo, porque eso es lo que es OK. Entonces, en el caso del valor alto, si, si cuando se le suma ruido cae por debajo del umbral, yo lo voy a detectar como un cero y voy a estar cometiendo un error. Y al revés, si yo transmití un cero, pero el ruido que sumé me lo pasa por encima del umbral, estoy fregada porque entonces voy a cometer error en la recepción. Entonces, bueno, pero es que cada uno de este N1 y N2 son distintos, porque uno es la FDP cuando viene un cero, que sería esta, que es una Rayleigh, pero esta no es Rayleigh. La FDP de este no es Rayleigh. Entonces, fíjense que aquí estoy haciendo una integral de la distribución de Rayleigh y en cambio aquí estoy haciendo una integral que la omito o la convierto o la reflejo en un área como la. Bueno, lo cierto es que alguien hizo ese problema y le da un aproximado, la probabilidad de error, que permite generar una curva, así como nosotros hemos generado curvas de Q de X, ¿no? Porque al final P les da siempre función de Q de algo, porque hemos trabajado solamente con F de P gaussiana, aquí da distinta, ¿no? Entonces, si usted la tiene que graficar en forma junto con una detectada síncronamente, pues da diferente, ¿no? La curva. Pero lo que sí es cierto es que está por encima de la curva cuando tienes detección síncrona. Pero fíjense que qué complicado es conseguir la probabilidad de error, porque en vez de asegurar que todo el mundo es gaussiano, el ruido es gaussiano, y entonces integrar ese gaussiano es aplicarle la Q, no, aquí no. Aquí tiene que hacer unas aproximaciones y encontrar esto. Algo muy similar pasa con FSK, porque FSK suena raro que uno pueda usar una, una detección no coherente, pero resulta que como FSK transmites una frecuencia alta, ¿verdad? O transmites una frecuencia baja, por lo tanto, la señal, ¿verdad? O es una o es la otra. Entonces lo que se hace es tener dos, es como que si tengo dos señales OK, pero una a frecuencia F1, por ejemplo, esta que tiene esto y cero, y otra que es lenta y cero. Entonces, no, entonces eso, yo lo que hago es generar dos ramas de detección igualitas, con filtro pasabanda, detector de envolvente, y aquí igualito, igualito, pero a otra frecuencia. Frecuencia del 1, frecuencia del 0, o frecuencia alta y frecuencia baja. Y al final, entonces, cuando esto pasa por el detector de envolvente, uno se preocupa es por la resta. Porque si aquí esto resultó grande y esto pequeño, es porque estamos trabajando con el símbolo 1, vamos a llamarlo así. Y aquí al revés, si esto da, por ejemplo, negativo, es porque estamos trabajando con el símbolo correspondiente a este. De manera que uno puede calcular de una manera parecida como se hizo a OK, puede calcular la probabilidad de error. Bueno, tan parecida es que las curvas resultan básicamente idénticas. Hago la observación siguiente. Cuando estamos en esta zona de E sobre eta, ¿verdad? Las curvas se separan un poco. ¿Okay? En este caso, la OK, aquí nada más está puesta OK coherente y OK no coherente, que es la roja. Si yo pintase aquí la curva de FSK no coherente, estaría prácticamente siempre idéntica a la roja. Pero aquí, hacia cuando bajan los valores de energía, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero se separa.
es peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente todo lo que vamos a ver de detección subóptima para entender, después cuando las grafiquemos juntas como aquí, nos vamos a ir dando cuenta que efectivamente no coherente genera para una misma energía más probabilidad de error. Esto era lo que quería mostrarles hoy. Y con eso terminamos todo el temario asociado a paso de la señal por un canal AWGN, incluyendo atenuación. ¿Qué va a pasar ahora? Que nosotros vamos a enfrentarnos a lo que es la ICI, que es producto de que el ancho de banda del canal no es infinito. Y eso hace que los pulsos, por ejemplo, vamos a hablar de pulso de transmisión banda base. Si usted solo pasa por un filtro pasa abajo, o sea, porque no tiene ancho de banda infinito, esa señal se va a dispersar hacia los lados y va a molestar a los vecinos. Entonces vamos a tener dos problemas. Un problema por esto que se llama la interferencia intersimbólica, gracias a que el canal no tiene ancho de banda infinito, más el problema del ruido. Entonces lo que viene después de esto es lo que es el tema 2 de la unidad 2, que es easy, y después cuando veamos las dos cosas, ¿no? Entonces vamos a unirlas y ver qué podemos hacer. Básicamente, vamos a tener que diseñar filtros óptimos, por ejemplo, para el caso binario, en donde se tomen en cuenta los dos fenómenos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esto terminamos. Voy a parar la grabación.